Desarrollo del sistema nervioso. La neurulación comienza con la inducción de la notocorda al ectodermo superficial, el cual tiene una gran cantidad de BMP4. La notocorda, al expresar noguin, cordina y folistatina, inhiben a BMP4, lo que inicia la diferenciación hacia placa neural. Esta última va a formar el sistema nervioso central. La cresta neural se desarrolla entre la placa neural y el ectodermo superficial en niveles intermedios de BMP4. El epitelio del ectodermo es cilíndrico con núcleos a diferentes alturas, por eso se pensaba que era un sinsitio, pero al ser estimulado por la notocorda empiezan a formarse microfilamentos de actina que se unen por medio de desmosomas, principalmente con espectrina. Por esta razón las células comienzan a contraerse apicalmente. A partir de este momento se observan una membrana limitante interna que está en contacto con la luz del tubo y una membrana limitante externa que está conectada con la matriz extracelular. Por la contracción de las células se crea la bisagra medial y posteriormente la bisagra lateral, hasta que el tubo neural se cierra completamente y las células de la cresta neural quedan fuera de este. El cierre del tubo neural comienza en el tercer par de sumitas. Se cierra en dirección cefálica y caudal como si fuera un zipper hacia ambos lados. De esta manera se forman los neuroporos craneal y caudal. Conforme avanza el cierre, el neuroporo craneal se cierra a los 24 días en un embrión de 20 somitas y el neuroporo caudal se cierra a los 26 días en un embrión con 25 somitas. El cierre total termina a final de la cuarta semana. En este video podemos apreciar el cierre del tubo neural conforme va creciendo el embrión y la formación de los dos neuroporos con sus respectivos cierres. ¿Qué pasa si no se cierran estos neuroporos? La médula o el encéfalo queda abierta y la superficie externa está constituida por la pared del conducto central o del sistema ventricular, lo que da una raquisquisis. Estas raquisquisis se pueden diagnosticar con alfa-fetoproteína en el líquido amniótico o una ecografía. Cuando hay una falla en el cierre del neuroporo craneal, se puede producir una craneosquisis, que es cuando la bóveda craneana no se forma, por lo que el encéfalo se expone al líquido amniótico. Esto predispone a una anencefalia. Cuando la falla está en el cierre del neuroporo caudal, puede desarrollarse espina bífida oculta, meningocele o mielomeningocele. En la neurulación secundaria se forma una placa neural que no va a formar ningún surco o tubo neural, como ya se ha mencionado. Lo que sucede es que la placa neural se invagina y queda cubierta por ectodermo. Al completarse la invaginación, hay apoptosis en el centro, dando la configuración de un tubo neural, y al tener el conducto central, se conecta con el tubo ya formado anteriormente al nivel del neuroporo posterior. Una vez que se cierra el tubo neural, comienza el desarrollo de las vesículas primarias del sistema nervioso central, las cuales son prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. Estas vesículas se forman gracias a la organización segmentaria del tubo, la cual tiene un gradiente de señalización de W1T8, que subdivide de forma eficaz los segmentos ya mencionados. Estas subdivisiones se caracterizan por la expresión de OTX2 a nivel del prosencéfalo y mesencéfalo y la expresión de GBX2 en el romboencéfalo. Entre el mesencéfalo y el romboencéfalo existe un centro local de señales, llamado organizador ísmico, que sintetiza WNT en su parte anterior y produce FGF8 en la parte posterior. PAX2 y engrail se expresan a ambos lados de este organizador para el desarrollo del mesencéfalo y el cerebelo. Un segundo centro señalizador es la zona limitante, la cual secreta Sony-Hedgehog para formar los tálamos. La cresta neural anterior, que se sitúa en el polo anterior del cerebro, expresa Sony-Hedgehog y FGF8, los cuales organizan la formación de telencéfalo y diencéfalo. Cada una de las vesículas tiene un ritmo de multiplicación celular característico. Por esta razón, durante la cuarta semana se inicia el desarrollo de las flexiones cerebrales. La primera que se forma es la cefálica, a nivel del mesencéfalo. Por esto también se le conoce como flexión mesencefálica. Se encuentra en posición ventral y es la más profunda de todas. La segunda flexión es la cervical, que se forma entre el romboencéfalo y la región cervical de la médula espinal. También se encuentra ventralmente. En la quinta semana se forma la tercera flexión, llamada flexión pontina, de concavidad dorsal y se encuentra entre mesencéfalo y mielencéfalo.
Conforme el embrión está desarrollándose, las flexuras se acentúan, la extensión del encéfalo se reduce y su forma se modifica. Para el cuarto mes, el embrión posee la conformación adulta, gracias a que las vesículas telencefálicas se colocan en su posición definitiva. Histiogénesis. El neuroepitelio se caracteriza por tener una elevada actividad mitótica. Para explicar esto, recordemos que el tubo neural tiene una membrana limitante interna y una membrana limitante externa. En la externa se encuentran las células que están en fase de síntesis o fase S. En la interna, que es la que conecta con la luz del tubo, se encuentran las células en fase M. En esta última, la dirección del uso mitótico determinará el destino de las células. Si es perpendicular a la membrana limitante interna, las dos células seguirán realizando mitosis, y si el uso mitótico es paralelo, la célula que esté más cerca a la membrana limitante interna seguirá en mitosis. Por su parte, la más alejada heredará una elevada concentración del receptor Notch y migrará hacia la membrana limitante externa en forma de neuroblasto posmitótico. La mayor parte de las células que conforman al sistema nervioso se originan de las células madre multipotenciales del neuroepitelio, las cuales tienen muchas divisiones mitóticas antes de madurar en células progenitoras bipotenciales. Estas darán lugar a células progenitoras de la línea glial y de la línea neural. Los genes proneurales neurogenina 1 y 2 estimulan la diferenciación de las neuronas. Las células madres multipotenciales expresan estina, que es una proteína de los filamentos intermedios. Esta se inhibe cuando se separan en células progenitoras neuronales y gliales, las cuales expresan proteínas de los neurofilamentos y proteína gliofibrilar ácida respectivamente. Las células progenitoras neuronales dan origen a los neuroblastos bipolares, que están en contacto con la membrana limitante interna y externa. Al retraerse, la prolongación interna pierde contacto con esta membrana, por lo que se convierte en un neuroblasto unipolar. Este acumula gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y comienza a originar varias prolongaciones citoplasmáticas. En este momento se forma el neuroblasto multipolar. Las células progenitoras gliales dan lugar a diferentes estirpes. La primera de ellas son las células progenitoras O2A. La O es porque dan origen a los oligodendrocitos y el 2A es porque originan a los astrocitos de tipo 2. Estos oligodendrocitos se forman en la zona ventricular ventral y desde ahí se dispersan por todo el encéfalo para producir las cubiertas de mielina. La segunda línea da origen a los astrocitos tipo 1. Y la tercera línea está conformada por las células progenitoras radiales, que dan origen a la glía radial, la cual sirve de guía para la migración de las neuronas. También se pueden diferenciar en células ependimarias y en astrocitos de tipo 1. Recuerden que la microglía deriva de precursores primitivos mieloides. Una neurita es una fibra nerviosa en desarrollo. En la neuritogénesis se generan los axones y las dendritas. Para este proceso se elige un sitio en la superficie de donde saldrá la neurita. Aquí se forma un cono de crecimiento. Este produce elongaciones que se alejan del soma, la cual dará origen a un axón o dendrita. Este crecimiento está regulado por quimiosinas como netrina y semaforinas y por moléculas de la matriz extracelular como fibrina y principalmente laminina. Sinaptogénesis. Una vez que se establece la conexión con un blanco, se inician sinapsis transitorias o inestables. Como este proceso es independiente a una actividad funcional, se crea un número excesivo de conexiones, por lo que hay dos fases para la reorganización, para dejar solo las sinapsis estables. La primera es la remodelación dependiente de actividad espontánea, la cual sucede en la vida prenatal. Y la segunda es la fase de refinamiento dependiente de estimulación ambiental, la cual ocurre postnatalmente. Ahora vamos a explicar la conformación de la médula espinal. Después de la diferenciación celular, el tubo neural se engrosa y estratifica, por lo que se forman 3 capas celulares. La capa que está en contacto con la membrana limitante interna o la luz del tubo tiene el nombre de zona ventricular, antes llamada zona ependimaria. Las células de esta capa aún son epiteliales y son mitóticamente activas, las cuales se van a convertir en las células ependimarias que recubren el sistema ventricular. La segunda capa de células conforman la zona intermedia, antes llamada del manto, en la cual se encuentran los somas de los neuroblastos posmitóticos. Sus prolongaciones dendríticas o axónicas forman la zona marginal, que está en contacto con la membrana limitante externa. En la médula espinal, la zona intermedia se conoce como sustancia negra y la zona marginal como sustancia blanca.
El surco limitante va a dividir en dos placas a la médula, la placa alar y la placa basal. Las placas alares se encuentran dorsalmente y se comunican entre ellas por la delgada placa del techo. Esta se desarrolla gracias a la expresión de BMP4 y BMP7 por el ectodermo no neural del lado dorsal del tubo neural. Las placas basales se encuentran en posición ventral y se conectan entre ellas gracias a la placa del piso. Esta se forma por la expresión de Sony-Hedgecock proveniente de la notocorda. Sony-Hedgecock reprime a PAX3 y 7, lo que hace que las células migren ventralmente y posteriormente sean productoras de Sony-Hedgecock. A la cuarta semana hay un aumento de la actividad proliferativa, primero en las placas basales y después en las alares. Esto hace que protuyan hacia la luz y queden separadas por el surco limitante. La placa alar da lugar a las neuronas sensitivas secundarias y de asociación de la raíz dorsal. La placa basal da origen al componente motor de la médula espinal, que está dada por las macroneuronas eferentes o alfa-motoneuronas del asta anterior. Las placas del techo y del piso quedan más delgadas que las pasadas y originan células gliales y ependimarias. A partir del tercer mes, el crecimiento de la médula espinal se alenta a comparación de la columna vertebral, lo que hace que la médula solo llegue a la vértebra L3. En los adultos llega a L2. Por esta razón, las raíces nerviosas se alargan para ajustarse al incremento de distancia entre el punto de origen y el espacio intervertebral que le corresponde. Este alargamiento le da el aspecto de cola de caballo o caudequina. El filum terminal es un filamento delgado de pía madre que continúa el transcurso de las raíces hacia abajo, terminando en la base del coxis. Ocupan el espacio subaracnoideo que se extiende hacia la vértebra S2. Y a la quinta semana de gestación, las paredes laterales presentan la emergencia de las raíces ventrales y la entrada de raíces dorsales. Vesículas secundarias. Cada una de las vesículas secundarias nos darán distintos derivados. Para explicarlos, los ordenaremos de acuerdo a cavidades ventriculares, derivados anatómicos y nervios craneales. El prosencéfalo, que es una vesícula primaria, se divide en dos vesículas secundarias, el telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo formará los ventrículos laterales. Tendrá la interacción de tres centros de formación de patrones: el centro rostral, que viene de la cresta neural y secreta FGF8, el centro dorsal, que produce BMP y WNT, y el centro ventral, que secreta Sony-Hedgecock. Del telencéfalo derivarán los hemisferios cerebrales a partir de la expansión de las vesículas telencefálicas. Estos hemisferios no se van a tocar en la línea media debido a que se desarrolla la hoz del cerebro, parte de la dura madre. El encéfalo sigue siendo liso hasta la semana 14 y al octavo mes ya se observan los surcos y circunvoluciones característicos. La lisencefalia es un trastorno en donde el cerebro no desarrolla estos surcos debido a una alteración en la formación de capas de las neuronas corticales. También se formará el cuerpo estriado, la amígdala y los núcleos de la base, como son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Finalmente, emerge el nervio craneal 1, que es el olfatorio. El diencéfalo formará el tercer ventrículo. También formará el epitálamo, en la sexta a octava semana de gestación, compuesto por los cuerpos avenulares y la glándula pineal, encargada de regular el ciclo circadiano. De igual forma, derivará el tálamo encargado de recibir y transmitir señales sensoriales a la corteza cerebral, junto con la masa intermedia, la cual atraviesa el tercer ventrículo para conectarse entre sí. Otro derivado es el hipotálamo, en localización ventral al tálamo, encargado de regular la liberación de hormonas de la hipófisis, mantener la temperatura corporal, así como regular funciones viscerales autónomas y endocrinas, entre otras cosas. Finalmente, derivan los cuerpos mamilares, el quiasma óptico y la neurohipófisis, la cual secreta oxitocina y hormona antidiurética. El nervio craneal relacionado es el óptico. El mesencéfalo es una parte sencilla, ya que no se divide y da sus derivados directamente. Formará el tegmento a partir de las placas basales y el tectum a partir de las alares. También deriva el acueducto cerebral, así como los colículos superiores que forman parte de la vía visual y los colículos inferiores de la vía auditiva, gracias a la expresión localizada de Ingrel1 y PAX7. También deriva el núcleo rojo, encargado de la coordinación motriz. La sustancia negra es un derivado y toma importancia cuando degenera, ya que se desarrolla la enfermedad de Parkinson. Finalmente, derivan los pedúnculos cerebrales, por donde pasan fibras nerviosas de los tractos corticopontinos y corticoespinal.
Los nervios relacionados son el oculomotor, que inervan los músculos extraoculares, como por ejemplo el recto medial, recto superior, recto inferior y el oblicuo inferior, así como el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. También está relacionado el nervio troclear que inerva al músculo oblicuo superior. El romboencéfalo es la tercera vesícula primaria que se dividirá en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo formará la parte superior del cuarto ventrículo. La placa alar formará el cerebelo a partir de los labios rómbicos anteriores, conocidos como cerebelosos o R1, los cuales son producto de la interacción entre esta placa y el tubo neural, dependiente de BMP. Recuerden que las células de Purkinje secretan Sony-Hedgehog, que es clave para la inducción de la proliferación de los precursores granulares. La malformación de Arnold-Chiari es causada por una hernia del cerebelo que protruye hacia el agujero magno, impide el paso normal del líquido cefalorraquídeo y produce hidrocefalia. La placa basal formará el puente o protuberancia. De esta vesícula derivarán todos los nervios que empiecen con V, como son el trigémino, que inerva los músculos masticadores, el abductor, que inerva el músculo recto lateral del ojo, el facial, encargado de la inervación de los músculos de la expresión facial, el vientre posterior del músculo digástrico y el estapedio. Finalmente, deriva el nervio vestíbulo-coclear, encargado de la audición y el equilibrio. Recuerden que la formación del cerebelo y el puente dependen de FGF8, proveniente del organizador ísmico. El mielencéfalo es la subdivisión más caudal del romboencéfalo. Por aquí pasan las vías que unen al encéfalo con los núcleos de entrada y salida de la médula. También se encuentra el centro cardiorrespiratorio. Su extensa placa del techo formará la parte inferior del cuarto ventrículo. El mielencéfalo se convertirá en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Los nervios craneales relacionados son todos los que tienen una X, como el glosofaringio, que inerva al tercio posterior de la lengua y a la glándula parótida, el vago, que inerva la mayoría de los músculos laringeos y faringeos, así como las vísceras abdominales con fibras parasimpáticas, el nervio accesorio, encargado de inervar al trapecio y al esternocleidomastoideo. Por último, el hipogloso, que inerva los músculos de la lengua. Es importante la deglución y la articulación de sonidos. En esta tabla se resume por colores todos los derivados de las 3 vesículas primarias del sistema nervioso central. Meninges. Las meninges están conformadas por la dura madre y las leptomeninges, que son pia madre y aracnoides. La dura madre, que tiene una parte endóstica y una meningia, tiene origen mesodérmico, y las leptomeninges vienen de la cresta neural. Función nerviosa. Por último, la primera actividad refleja primitiva se observa en la 6ª semana en la piel peribucal. A la 12ª semana se extiende a toda la superficie corporal, excepto en la espalda y en la parte superior de la cabeza. La mielinización comienza en el sistema nervioso periférico. A la 11ª semana ocurre en la médula espinal y durante el tercer trimestre se inicia la mielinización del encéfalo. Gracias por su atención.